Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ya llegó diciembre y sus posadas. Entramos al último mes de este 2023, el mes de diciembre. Hoy viernes 1 de diciembre, viernes, quincena y el último mes del año. Debe estar fabuloso el ambiente allá afuera. Abríguese porque creo que sigue frío. Yo cuando menos sigo con bastante frío. Saludo con mucho gusto, como siempre, a mis compañeros y amigos Osvaldo, Héctor, Beto, buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. Gracias, como siempre, a ustedes por seguirnos, por estar en este canal. Como siempre, la invitación a suscribirse, a darle clic ahí a la campanita para que se les notifique cuando subimos algún material. Y como dice Fer, pues ya estrenando prácticamente la Navidad hoy, viernes, quincena, primer fin de semana de este último mes del año. Cuídese, maneje con precaución, tómenlo con calma y pues aquí estamos para informarle. Gracias, compañeros. Muy buenas noches a todos, a quienes nos siguen también desde su casa. Bienvenidos a estas primeras centrales del mes de diciembre. Hay muchas invitaciones, ya hemos compartido a través de nuestras redes sociales todas las carteleras artísticas y culturales que están presentando los municipios. Acudan a cada una de ellas y, por supuesto, quédese con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Pues sí, afortunadamente todos los municipios van a tener encendida de árbol y posadas, así que a disfrutar. Y como decía mi compañero, toma, no maneje, por favor. O si maneja, pues no tome. Mejor pida un taxi, eso es lo mes, más. sí, en este mes más es difícil abstenerse, cuando menos de manejar. Pues puedes llevar a alguien que maneje por ti. Sí, o un buen taxi. Un buen taxi. Aquí no hay Ubers porque pues no los han dejado, pero pues hay taxis o familiares que te echen la mano para estos menesteres, ¿no? Aunque también es difícil porque pues igual todos los familiares van a estar en la dinámica decembrina. Hay que enseñarle a manejar a los niños desde chiquitos, desde los 15. Para tener Oye, choferes. hay sí un llamado ahí a las autoridades del transporte, que si bien no tenemos Uber o algún servicio de ese tipo, que mejore el servicio de los taxis. Digo, hay como una mera Por anotación. cierto, en ese sentido, tuvimos una petición el martes, miércoles, no recuerdo, dos peticiones relativas a este tema del transporte, aunque una de ellas no tiene que ver con la Secretaría del Transporte. El primero, un taxi que circulaba sin placas en el Boulevard Minero, así raudo, veloz, rebasando a todo el mundo, sin placas, ni enfrente ni atrás. Y a punto estuvo de golpear a otro vehículo. Pues ojalá ahí haya un poquito de más rigor para estos, porque es muy común ese caso de transporte público, taxis o las camionetas que traen una placa atrás y enfrente no, y la otra placa la trae otra camioneta. Mira, qué casualidad. Y el otro es el de los semáforos de la calle de José Luis Mora, me parece que se llama. La que baja de Camerino Mendoza y va a dar a Niños Héroes, me parece, ahí en la colonia Morelos. Hay 3 semáforos, de los cuales solo funciona uno, y los otros 2 no funcionan. ¿Ya ninguno? Bueno. Ya hay un elemento de tránsito y vialidad municipal ahí dando el servicio para que no se haga ahí un congestionamiento. El problema es que tiene 2 meses y los policías de tránsito están de las 9 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde, porque después o antes, nada. Pero también hay que agregarle que pues no tenemos una cultura vial. Desde yo tengo el sentido y difícilmente a los que vienen bajando por esa calle pues, no les permiten ingresar a la ciudad. Entonces, si no corrigen, no va a faltar. Y al ratito ahí hubo algún percance. No sé qué necesite ese semáforo o esos semáforos. Llevan 2 meses averiados y no los voluntad. Gracias, producción. Esa pieza no la conocía yo. Yo pensaba en una tuerca, un foco o algo, ¿no? Pero bueno, pues sí, también puede ser la voluntad. Voluntad. Bueno, pues voluntad la que les faltó a las corcholatas de Morena. Bueno, yo supongo que fue un error, ¿no? Omitieron, se les pasó reportar alrededor de 60 millones de pesos. Pues puede ser normal, 60 millones de pesos. Cualquier contador los tendría, presentes, ¿no? Pues se les pasó. No omitieron los aspirantes a la candidatura presidencial, las famosas corcholatas. Claudia Sheinbaum, bueno, en orden de omisión, Adán Augusto fue el que más omitió, luego fue Claudia Sheinbaum, luego fue Marcelo Ebrard, después
Ricardo Monreal, que yo no entiendo en qué gastó Ricardo Monreal. Si lo único que hizo fue dar entrevistas. Pero bueno, él fue el cuarto más opaco. Luego el joven amigo del Partido Verde, el esposo de Nayib, el gobernador Manuel Velasco. Y finalmente el que menos se le pasó de mostrar sus gastos fue a Gerardo Fernández Noroña. Pero en conjunto, según la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en conjunto gastaron 59.6 millones de pesos durante el proceso interno, los cuales no reportaron ante el Instituto Nacional Electoral. Se les pasó reportar casi 60 millones de pesos. Pues algo muy normal. Y esto un poco de lo que se sabe, ¿no? Porque ellos mismos, dentro de la propia campaña interna, para designar a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, durante su propia campaña, recorrido, no sé cómo llamarle esto, ellos mismos denunciaban a sus propios compañeros de ser opacos en las comprobaciones, ¿no? Y volvemos a lo mismo, todas las bardas y espectaculares que decían de Claudia Sheinbaum, lo mismo con Adán Augusto, incluso transportes aéreos, y pues todas estas cosas que han ido saliendo poco a poco y que pues seguramente o están contemplados en esos 60 millones o todavía falta por aclarar de dónde salieron todas esas bardas espectaculares y demás que se ocuparon durante esa campaña, recorridos. Ya se había documentado, ya lo habían documentado algunos medios. Yo recuerdo bien la revista Etcétera, recuerdo al portal Animal Político, 2 o 3 medios que ya habían dicho, gastaron más, pero no era oficial. Bueno, ahora ya es oficial, ya lo dijo el INE, ya demostró, ya dio las cantidades. Aquí el problema es, como bien dice Héctor, se estaban diciendo, a ver, tú estás gastando mucho, no, tú también. Él también, todos están gastando mucho. El problema es que todos mintieron. Yo creo que hay que poner mucha atención en lo que son las donaciones. Aquí se les cuestionó a la mayoría de ellos que cómo aparecían tantas bardas específicamente para Marcelo y para Claudia. Y muchos decían que no tenían conocimiento y que no estaban ellos. ¿Algún amigo? Sí. Decía Monreal, yo no tengo amigos en Hidalgo. Que yo creo que sí, porque aquí vimos que aún presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles, pues había algunas bardas con Claudia y abajo decía Susana Ángeles. Entonces queremos pensar que son esas las que se están contabilizando y que realmente fueron donaciones de algunos, pues, diputados, alcaldes o gente simpatizante a esta Cuarta Transformación. Aquí lo sorprendente es que no hablamos de poquito dinero, estamos diciendo que tenían un tope de campaña supuestamente que iba a dar Morena de 5 millones por cabeza. Así es. Entonces, ahorita ya no estamos hablando de que sean dimes y diretes, ya es una unidad de investigación técnica especializada precisamente en la fiscalización de este tipo de recursos y efectivamente pues se gastan alrededor en total, además de lo que reportaron y lo que no reportaron, pues ya en suma son casi 80 millones de pesos. Y supuestamente todo era austeridad, estamos haciendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. No, el problema es ahora, no mentir, no robar, no traicionar, lo repiten ad nauseam hasta el cansancio. Y es lo primero que salió a relucir. Todos mintieron, todos. A ver, Adán Augusto López reportó gastos por 3.5 millones de pesos y de acuerdo con el de fiscalización, la unidad técnica de fiscalización del INE, él reportó 3.5 millones de pesos, de acuerdo con la unidad técnica de fiscalización del INE, gastó 26.6 millones de pesos. Reporta 3.5, gasta 26.6. Claudia Sheinbaum reporta 4.5 millones, gasta 21.1 millones de pesos. Gerardo Fernández, que fue el que menos se encajó, reportó 283,000 pesos y gastó 8.1 millones. ¡Ay, caray! Bueno, fue el que menos gastó, pero en proporción está muy, muy grande la brecha, ¿no? Reporta 283,000 pesos, se gasta más de 8 millones. Bueno, fue poquito, digamos, en comparación a los demás, ¿no? El senador Monreal reportó 4.1 millones
y gastó 8.2. ¿En qué gastaría? 8.2 millones de pesos. Los demás, bueno, veíamos atascado el país de bardas espectaculares, promocionales, revistas, que obviamente la revista, por el mero interés periodístico, pues ponía la foto en la portada grandota. Pero Monreal no tenía nada. Pues a lo mejor en el transporte para los pocos simpatizantes que tenían. No lo declaró. Gasolina, pues está cara la gasolina, pero 4 millones de pesos reportados y gastados. Y, y dos cosas aquí, ¿no? 8. Ver esos 60 millones de pesos, ¿de dónde salieron? ¿Quién los puso? O sea, ¿de dónde, de dónde aparecieron? Una. Y dos, ya se conoce este informe. Ya sabemos que hubo mentiras, discrepancias, lo que sea. Ahora, ¿qué se va a hacer? Porque pues, si nada más el INE va a concluir la situación con, pues sí, gastaron 60 millones de pesos más, pero pues ahí queda, pues entonces queda abierto para que los próximos que busquen estas candidaturas o cualquier cosa, pues hagan lo mismo, porque pues al final pues, no pasa nada. Bueno, sí, porque efectivamente no va a pasar nada. Porque además ni siquiera era campaña. No, ahora lo interesante va a ser las precampañas. Ni siquiera, no era ni campaña, ni precampaña, ni poscampaña, ni nada. Era un proceso interno, estamos hablando de un proceso interno donde ya hubo un sobreprecio de 60 millones de pesos. Ahora, como bien dices, Fer, pues como dice Osvaldo, ahora qué va a pasar en las precampañas y qué va a pasar en la campaña, ¿no? O sea, pues ya empezamos mal, no creo que esto mejore. Y el problema, Beto, el que creo yo que es el más grave, dejen su el dinero, ya, bueno, pues el dinero va y viene, que son 60 millones de pesos para la democracia mexicana. El problema es que todos mintieron abierta y descaradamente. Todos dijeron, no pasamos el tope que se nos marcó. 5 millones de pesos, nadie lo rebasó. Nadie dijo, no todos, no, hasta nos sobró. Y resulta que todos lo rebasaron terriblemente. Había quien hasta le decía que no lo iba a aceptar. Y además a esto se suman los señalamientos previos a pues inicio de giras y asambleas informativas por todo el país, y donde se señalaba que había utilización de recursos públicos. Veníamos, Claudia Sheinbaum, sí, efectivamente, mucho se denunciaba que era dinero de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, efectivamente, pues estaba casi gastando 5 veces lo que tenía como tope. Pues ¿de dónde salió todo ese dinero? Habíamos visto que efectivamente decían sobre el dispendio de los recursos, que supuestamente no habrían sido del erario público. Unos mencionaban incluso a la Secretaría del Bienestar y los programas sociales. Entonces, estamos viendo que efectivamente tienen un mensaje de que no estamos mintiendo, no estamos robando, ya se sentaron las bases, vamos a seguir construyendo esta transformación. Pero pues ¿acaso este es el modo de hacerlo cuando están demostrando que efectivamente, pues atrás de lo que estamos viendo hay algo y obviamente hay alguien? Porque ese dinero no cayó del cielo ni fue de la nada. Alguien dio ese dinero, que son pues sí, efectivamente 60 millones, cosita de nada para quien los tiene, pero al final de cuentas, pues ahí está el doble discurso, y eso fue antes del inicio de las precampañas, porque ahora estamos en época de precampaña, ni siquiera han empezado las campañas como tal. Entonces, ¿qué nos espera para lo siguiente, no? ¿Y por qué no efectivamente ese dinero ocuparlo por otro tipo de cuestiones, como la seguridad, la salud, que muchos se les ha reclamado en todos lados y que hoy en día podemos ejemplificarlo con lo que viven en Acapulco, Guerrero? No hay dinero para ellos, pero sí hay dinero para echarlo por abajo del agua en nuestras campañas. Un buen dato que nos dan aquí, miren, nuestra producción le pidió al Departamento de Análisis y Estadísticas, muchas gracias, de la producción, lo gastado por las corcholatas supera por casi 7 millones de pesos lo que el gobierno del estado de Hidalgo tiene presupuestado por la recaudación fiscal por el concepto de vehículos para el próximo año, de acuerdo con la ley de ingresos de 2024. Pero, insisto, son los riesgos de la democracia, diría un amigo. Pero yo probablemente siento que el detalle está en los contadores. Ellos son los que tienen que reportar al final del día en qué gastaste, en qué inviertes. Y también preguntarle a la institución que está rigiendo esto, pues cuál es la manera en que evalúa, si está tomando en cuenta las donaciones que están haciendo o no. Imagínate que tú simpatizas por alguien, vas, le pintas su bardita y al final del día se la contabilizan a tu candidato, cuando ni siquiera invirtió un peso.
O al Y- revés, ¿no? Lo haces por fregar. Y un día antes de que iniciaran esas precampañas, no sé el nombre específico de lo que sucedió, de ese proceso interno, incluso Marcelo había hecho una propuesta de que el propio partido les diera una tarjeta que ellos fiscalizaran para el tema de las donaciones. Para que, yo tengo un amigo que me quiere donar 1 millón de pesos porque pues, le interesa mucho la transformación, No tiene nada mejor pues, que hacer con ese dinero. pues, que me lo fiscalicen, ¿no? Pero pues fue el único que al menos dio esa apertura a querer hacerlo. Los demás, pues, pues yo creo que por este tema, ¿no? O sea, estás hablando de que Adán Augusto tenía un tope de campaña de 5 millones. Según él no los iba a aceptar porque se iban a donar para un hospital. Pues eso seguramente quedó en palabras huecas y no solamente variar. ocupó esos 5 millones, Para sino diciembre que va a se quedar pasó listo el hospital. por 18 millones de pesos. O sea, de verdad que es algo ilógico, es algo que ya no podemos permitir en este país. O sea, en general, no podemos seguir gastando no podemos seguir teniendo esa opacidad en el gasto del recurso. Pero no va a pasar nada y al contrario para la fanaticada de Morena y del presidente López Obrador, más bien del presidente López Obrador, pues esto no, es normal, no pasa absolutamente nada. Al contrario, son aportaciones para el movimiento y nada más. Por ejemplo, de Adán Augusto vino a la universidad. Yo quiero pensar que la universidad fue quien solventó los gastos. Y se los estarán o sea, y se los van a estar contabilizando a él. Pero al final de cuentas, por ejemplo, sí, seguramente la universidad corrió por todos los gastos, todos. Bueno, el rector Pero- personalmente lo debe invitar a pero- comer o algo. Pero igual ahí, o sea, la universidad maneja recursos públicos, no es algo que ellos estén generando. Ellos no generan ese A lo recurso. mejor hicieron cooperacha, pero el punto sería de, se lo están contando, o sea, todas esas playeras, souvenirs que se entregaron, se los estarán contabilizando a Dan Augusto, y a lo mejor por eso, pues, está haciendo más amplia el gasto que ocupó. Bueno, pues que volvemos a lo mismo. Pueden ser donaciones o no, pero donaciones de quién? De empresarios, donaciones del Palacio Nacional, de las dependencias gubernamentales, de empresarios, del crimen organizado. ¿De quién son esas donaciones? ¿Y donaciones para qué al final del día, no? O sea, ok, no, sí, obviamente, pero me refiero, a ver, yo como tú dices, la universidad, te dono un evento y dono playeras y dono lo que tú quieras. ¿Y yo qué voy a esperar de eso? Beneficios, presupuesto tal vez, favores. No, en este caso fue un agradecimiento nada más por Y pues eso es lo que realmente pues no puede seguir pasando la en este país, ¿no? O sea, intervención. ¿cuál transformación de la vida pública del país? O sea, no hay ninguna transformación. Seguimos haciendo lo que se hacía en los tiempos del PRI y en los tiempos del PRI el más rancio. O sea, Eres un neoliberal. sí, seguro. Pero con otros colores. Esa es la diferencia. Bueno, hablando de transformaciones y neoliberalidades, la Corte no termina más bien el Senado no termina de elegir a la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a tomar el puesto de también ese gran liberal o neoliberal, no liberal nada más, Arturo Saldívar, que ya anda en campaña, y pues ninguna de las candidatas de la terna logró la mayoría que se requiere para poder ser designada como ministra. Ya se nombró a otra. Hoy el presidente anunció que ya renovó la terna. ¿Cómo la renovó? Pues quitó a una y puso a otra y dejó a las otras dos, ¿no? María, el alcalde Luján, la hermana de la secretaria de Gobernación, y no recuerdo el nombre de las otras dos, pero quitaron a dos, pusieron una nueva y otra vez al proceso de votación. Quitan a dos, quitan a una y dejan a dos que ya había pasado por la votación, no lograron ninguna de las dos la mayoría requerida y ahí van otra vez, a ver si ahora sí. Pero pues ya estamos viendo quiénes son las favoritas de... Bueno, a pesar de que las primeras tres eran, y así lo aceptó el presidente, muy allegadas a él, entonces ya estamos viendo que hay dos más allegadas a él para esta propuesta. Ahora, pues si tiene la mayoría en el Senado, ¿por qué no gana? El problema es que necesitan calificadas son 75 votos.
De hecho, la hermana de la secretaria de Trabajo, de Gobernación, perdón, secretaria del Trabajo, fue la que más cerca estuvo de lograr el consenso, tuvo 68 votos. Las otras dos participantes, que era la consejera jurídica de Presidencia y alguien más. Lenia Batres Guadarrama. La hermana del jefe de gobierno, actual jefe de gobierno, pues creo que cuando más votos tuvieron dos cada una. Entonces, pues realmente ya vamos viendo por dónde va el camino. Y otra interpretación que dan, perdón, otra interpretación que leí ayer en los medios, es que muchos lo tomaban como una derrota del presidente, cuando pues muy seguramente fue una victoria al hecho de volver a mandar a quien él ya se ve quiénes son sus favoritos, y si no vuelve a pasar en el Senado, él lo va a nombrar directamente a quien ocupe ese puesto, ¿no? Entonces o lo apruebas tú o lo apruebo yo. Entonces no se ve que realmente haya sido una derrota para el presidente. A ver, bajó a la consejera jurídica María Estela Ríos. Incluye en la nueva terna a la jefa de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, Heréndira Cruz Villegas, y se mantienen Berta Alcalde Luján, hermana de la Secretaría de Gobernación, y Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Si no pasan otra vez, pues el presidente va a decir a la que le dé la gana, porque así lo permite la ley. Eso sí, ahí sí está la ley, así lo dice, y lo va a poder hacer en caso de que el Senado no se ponga de acuerdo y elijan alguna de las tres de esta nueva, entre comillas, terna, y si no, pues el presidente, ¿no? El que propuso el presidente que los ministros de la Corte sean electos por el voto popular, y él lo va a poner así, con el dedito. Si es que el Senado no decide. También pudiera ser otra interpretación esa, ¿no? Que la bancada mayoritaria del Senado esté bloqueando ellos mismos la votación para que sea el propio presidente quien directamente con su dedito les diga quién es. Claro, pues es un derecho que tiene. Y es que no debe ser una mayoría simple como cualquier otro dictamen, reforma hacia algunas leyes. Acá tiene que ser por las 2/3 partes. Efectivamente, la oposición no va a permitir que pase ninguno de estos perfiles. Muchos lo han señalado desde que se entrevistaron a las candidatas, el senador Germán Martínez, ¿no? Decía, es que existe conflicto de intereses entre las aspirantes. Detalle en el caso de María Estela Ríos, también de la hermana de Martí Batres, Lenia Batres. Efectivamente, pues sí hay conflictos de intereses, ¿no? Tampoco serían perfiles idóneos. Nos sorprende aquí que la Comisión de Justicia del Senado acepte como idóneos estos perfiles cuando existe conflicto de intereses. Y sí, efectivamente, pues la que va pues a la cabeza en las preferencias y quien desde luego el presidente impondrá tal cual, pues es la hermana de la secretaria de gobierno, es Berta María Alcalde, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues sí, va a querer un poder judicial a modo, que es lo que evidentemente pretende, y desde luego va a conseguir, porque en el Senado no se va a poner de acuerdo, no va a tener una mayoría calificada, ni como lo establece la Constitución. Veíamos ese día, fue el procedimiento así, una votación, no pasó, segunda votación, no pasó, bueno, pues se remite, esa terna se rechaza. Entonces ahorita presenta una nueva terna, dos iguales y un cambio, que evidentemente ese relevo pues es meramente de papel, no hay un cambio en la terna como tal, y sigue estando a la cabeza Berta Luján. Aquí la cuestión es que gritan como pregoneros que no son iguales a los de antes, y están haciendo en este tema y en muchos otros exactamente lo mismo que hacen o que se ha hecho desde hace más de 30 años. En el caso de la Corte, desde la reforma esta importante en el que ya ahí los ministros tienen esta pues casi vitalicia permanencia en la Corte, 92, 93, no recuerdo. A la fecha los presidentes ponen a quien le da la gana, allegados, afines, cercanos, queridos, queridas. Así ha sido y así está ocurriendo en este momento. Así que, pues nada cambia. Y estamos viendo lo que pudiera ser un ejemplo de lo que pretende el presidente que sea, ¿no? Como tú decías, quieren que sean electos democráticamente, que salgan los ministros a hacer una campaña para que la población los pueda votar democráticamente. Si estamos viendo que esta designación que debería ser tomada por el Senado en acuerdos, en conciliación, digamos,
pues se va a acabar siendo un dedazo más del presidente, ¿no? Como siempre se ha dado, como bien lo dice. Entonces, ¿qué cambiaría en lo otro? Bueno, vamos a pausa porque así no cambia. Mirar Centro Histórico, estamos en la calle de Matamoros, esquina con Salazar. Nosotros cuidamos el sabor, el sazón, que nuestra comida sea picosita, pero sí que tenga sabor y sazón. Y como todo lo elaboramos al momento, tiene otro sabor. Publicidad auspiciada por el Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Gracias, regresamos. Vamos a platicar de este asunto en Nuevo León que ya en unas pocas horas, en esta noche, va a explotar allá en Nuevo León una verdadera crisis. Vimos irrumpir, que ni en el Congreso de Hidalgo se había visto semejante irrupción violenta de gente ahí en el Congreso de Nuevo León por este terrible brete que se ha armado por la licencia pedida por ya no sé si sigue siendo gobernador o qué cosa es, Samuel García, el que sí es, podemos decirlo eso con toda claridad, el alfil del presidente de la República para las próximas elecciones. Pero el problema es que, pues a partir del primer minuto, bien sea Héctor, de este sábado, 2 de diciembre, pues no sé quién vaya a ser gobernador, si Samuel García o si el vicefiscal Luis Enrique Orozco, que es el que está respaldando el PRIANRD, o Javier Navarro, que es el que respalda el Moreverde PTMC. ¿Cuál de los tres se quedará como gobernador en Nuevo León? Y pues esta situación que ojalá no se dé, pero pues que todo apunta a que pudiera haber ahí un conflicto, además de político, pues incluso social e incluso de violencia, en el primer minuto de este sábado, ¿no? Y es que el vicefiscal, que va impulsado por los prianerredistas, pues él acusan como que tiene cierto control sobre la policía ministerial, y el secretario de gobierno, que es el que quiere el actual gobernador Samuel García que quede como encargado del despacho, pues tendría cierta influencia sobre la policía estatal. Entonces, esto pudiera llevar a una guerra a balazos entre policías. Un escenario, pues que ojalá la verdad no se dé, pero pues ahí está, ¿no? O sea, es la posibilidad. Ojalá que no, pero pudiera darse esa. Y es que aquí sí aplica, pero al pie de la letra, la ya célebre frase esa que surgió con las redes sociales de imagínate vivir en Noruega, como próximamente el señor embajador, y perderte de esto, ¿no? ¿En dónde más puede ocurrir una cosa como esta si no es en México? 3 gobernadores en una entidad peleando por preservar ahí el poder para que el que fue electo constitucionalmente pueda irse a campaña a quitarle votos a una candidata, porque no va a ganar. No, pero eso es... Tenemos que ser muy realistas. Hay muchos intereses detrás de un estado que es netamente industrial. Acaba de llegar una inversión bastante fuerte con Tesla. Entonces, pues muchos quieren cuidar sus intereses y las ganancias que han obtenido. Así como una regla no escrita que no debería de existir de pues al que sale le cubres algunas cosas. Ver que irrumpen... De verdad, parece que estaba yo reviviendo lo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con ese portazo y gas lacrimógeno, gas pimienta y pidiendo la destitución de muchísimos actores políticos. Señores, nos tenemos que basar en lo que dicta la ley, en lo que se tiene que establecer. No es al capricho de yo quiero el poder. Es el que debe de estar por ley, porque así lo está marcando. Pero Samuel aquí tranquilamente está en el centro del país, disfrutando de pues, los reflectores, de ser el nuevo, de llamar la atención. Debería de estar un poquito más preocupado por lo que pasa en el Estado, un Estado de gente que es comprometida y trabajadora. Pero lamentablemente en todos lados tenemos este tipo de autoridades que no planean a futuro, dejó la silla como si dejara pues realmente así algo sin importancia. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar y también saber si va a regresar, no va a regresar y quién es su favorito. Pues es una vergüenza que esté jugando de este modo con la ley. O sea, pide la licencia para poderse ir a hacer
la precampaña como candidato único de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Ok, pide su licencia y ahorita únicamente regresa para hacer el encendido de un árbol navideño en la macroplaza de Nuevo León. Eso es burlar de la ley, es algo vergonzoso. ¿Es en serio que merecemos este tipo de gobernantes, específicamente la gente de Nuevo León, que únicamente para un encendido del árbol quiera regresar? Y peor aún, él no tiene la capacidad, aunque sea el gobernador del estado, de decir, él va a ser el gobernador interino, porque son funciones que tiene que asumir el Poder Legislativo de Nuevo León. Entonces él no puede nada más por un oficio designar a un gobernador interino por el tiempo que a él se le plazca. Y ahora también, efectivamente, pues hubo el portazo donde integrantes, simpatizantes, ex candidatos del Movimiento Ciudadano que han sido identificados en redes sociales plenamente, pues ingresan de manera tan violenta, pues como una estampida, ¿no? Tal cual, a reventar una sesión. Posteriormente sí, se designa a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, pero hay que ver si va a ser válida o no esta designación, porque la ley orgánica dice que no pueden haber fuerzas públicas, no pueden estar armados, y era policía ministerial la que estaba al interior del Congreso de Nuevo León. Entonces, ahí sí hay un conflicto con la ley y tampoco debería ser legal esa designación. Y vemos ese problema. Bueno, ahí está Samuel García, ahí está Enrique Alfaro, censurando libros en la Feria Internacional de Guadalajara. Ahí está ese partido satélite, como todos los demás partidos satélites, como todos esos políticos que estando en un partido y de repente ya no les gustó, ya no les pareció, ya no los dejaron, ya no fue lo que sea, y ahí van a otro. Y caen en partidos como ese, como el Morena, bueno, Morena ya es un partido grande, el Verde Ecologista, el mismo Movimiento Ciudadano, el PT, y vemos los que emanan de ahí, como Samuel García, como Enrique Alfaro, insisto, o peores como Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que toda la brillantez de sus pies es de opaca su cabeza. Entonces, no merecemos en todo el país esos gobernantes, pero pues los hay, y es lo que está causando estas crisis tan inéditas, inauditas, históricas, como la que está ocurriendo en Nuevo León. Yo no me acuerdo, sinceramente, de otro escándalo como el que está ocurriendo hoy en el estado de Nuevo León y que se ha repetido con sus variantes en tiempos recientes en otros lugares. Vergonzoso, ¿no? Lamentable ver este tipo de actuaciones. Pues, estamos siendo un país donde la violencia es algo que se normaliza, lo veíamos en la semana desde el joven de Puebla. Ahorita vemos a representantes y simpatizantes y militantes de un partido político comportarse de esta manera. Es algo lamentable, vergonzoso y peor aún, para respaldar los criterios de un personaje así, que lamentablemente no tiene ni siquiera la capacidad para gobernar un estado. ¿Cómo busca la presidencia de la República? Bueno, vamos a pausa y vamos a regresar para platicar de cómo nos va aquí en Hidalgo. Panadería La Flor de Pachuca. La Flor de Pachuca es un legado, es una tradición no solamente familiar. Mi producto lo conocen, nosotros lo hacemos a la antigua, en forma artesanal. Cómo me encanta atender a la clientela. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Gracias, regresamos. Vamos a platicar. El lunes estuvo tenso el asunto, se puso ahí un tanto fuerte con las declaraciones del PRI, concretamente de Carolina Villano y de Marco Antonio Mendoza, ¿no? Fue quienes encabezaron esta conferencia de prensa y acusaron del uso faccioso de las instituciones de procuración e impartición de justicia para beneficiar a alguien que no son ellos, por supuesto. Y acusaron que la Procuraduría pues tiene criterios disparejos y que el tribunal también tiene criterios disparejos, que a unos los dejan libres, a otros los dejan presos. El caso es que pues descubrieron el agua tibia. Descubrieron el hilo negro y lo que está mal en todo el sistema de procuración de justicia del país, ¿no? O sea, pero bueno,
no sé si es una buena o mala noticia que lo descubran en este momento, ¿no? Y ojalá, digo, si alguien tiene en sus manos corregir esto, pues son los legisladores, ¿no? Desgraciadamente estos legisladores que están acusando esto ya estuvieron ahí, incluso fueron presidentes del propio Tribunal de Justicia del Estado. Exactamente, en ese momento no pasaba nada. Y en ese momento yo supongo que todo era transparente y luminoso, ¿no? Porque no creo que ellos no hayan sido parte de esto, o que ellos no hayan salido de esa parte, y que nada más a partir de este año y medio todo sea oscuro y sean sombras, ¿no? No sé, me queda esa duda, habría que verlo. Ellos fueron los que establecieron las reglas del juego durante muchísimo tiempo, son las mismas con las que se están jugando. Es como que ya no les favoreció y ahora ya no están muy de acuerdo con lo que ellos mismos establecieron. La cuestión aquí, por ejemplo, mencionaron el caso de la estafa siniestra, que por cierto ayer tuvo otra muy buena revelación por parte del jefe de la Procuraduría, el jefe del despacho de la Procuraduría, Santiago Neto, que ahorita platicamos. Pero bueno, en ese momento dijeron, a ver, la estafa siniestra, están atacando nomás a los alcaldes de la oposición. Se está investigando a funcionarios menores, pero no se investiga al principal, que es el exgobernador Omar Fayad Meneses. Pero al momento de tocar el tema del otro exgobernador, Francisco Olvera, que también fue señalado en esta semana, o en la semana pasada, no recuerdo, esta semana, ¿no? Por uno de sus más poderosos exfuncionarios, Pablo MNOPQ, que está preso, sentenciado. No, ya está sentenciado, bueno, Pablo Moreno ya se puede. De haberlo traicionado, de que todo lo que él se robó, porque ya con esa carta, pues lo acepta tácitamente, que todo lo que él se robó fue por instrucciones del exgobernador. Ahí ya como el exgobernador Olvera sigue siendo del PRI, pues entonces ahí no, ya ese tema queda fuera del uso faccioso de las instituciones, ¿no? Ese es el uso faccioso de las declaraciones. ¿Y qué credibilidad puede tener Carolina Vigiano? Si hemos visto los señalamientos que tiene en su contra por parte de compañeros de partidos, hemos visto la desbandada priista que ha ocurrido, la formación del famosísimo e inigualable Grupo Plural Independiente, con personajes prominentes de todo el territorio hidalguense, en contra de Carolina Vigiano, malos que la acusan precisamente de malos actos, malos tratos, pues de nepotismo, de poner únicamente a sus allegados en puestos de cotos de poder. ¿Qué credibilidad puede tener hoy Carolina Vigiano con estos temas, acusando un uso faccioso de la justicia en el estado de Hidalgo? Todos hemos sido testigos que efectivamente hay una persecución, no es política, me queda claro que no es un tema político, podemos ver el presidente municipal de Nopala, ¿no? Que sí fue también ahí, y él es de Morena, que también ya fue vinculado al proceso y todo, continúan las investigaciones y demás. Me queda claro que no es un tema político, es un tema donde efectivamente por la ciudadanía dice dónde está ese dinero, y entre más se escarba, pues más lodo sigue saliendo. Y ya como veíamos, efectivamente ya el lodo salpica a quien sí continúa en el revolucionario institucional como Paco Olvera, y ahí sí pues el tema muere. Cuando ella tiene un tema, pues sí, personal con el exgobernador Omar Fayad, y ahí sí exige y es de las primeras en señalar y que le pide al gobernador y le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que continúen estas investigaciones y que den con los responsables. Pero pues somos o no somos. Y lamentablemente pierde sustancia cuando llegas a la descalificación personal, nada más por ser personal. Como bien dice Beto, ¿no? El tema con el exgobernador, bueno, es público, notorio y además muy añejo. El conflicto que hay entre las dos personas, entre Carolina Vigiano y Omar Fayad. Pero en esta ocasión, por ejemplo, una de las descalificaciones que le quita toda veracidad al problema, a la denuncia que hacen, es cuando señala y acusa a una abogada por defender a una persona acusada de violación. Y la señala de que posiblemente vaya a ser la nueva fiscal. Y la pretende descalificar por hacer su trabajo, que es un trabajo muy poco moral. Puede ser que defender a un violador
no es lo más agradable que hay en el mundo, seguramente no. Que defender al desgraciado que roció de ácido a la saxofonista allá en Oaxaca, también es muy inmoral, seguramente sí, pero no es ilegal. No, es la prestación de un servicio nada más. No es ilegal y la pretendió descalificar para ejercer otro cargo, si puede hacerlo o no, si quiere, si le da la gana, pero si no tiene ningún proceso legal iniciado en su contra, tiene derecho a contender por ese cargo. ¿Por qué descalificar a alguien para sustentar, solventar una denuncia que estás tratando de hacer? ¿Cómo lo dijo? Bueno, pues es que seguramente algo hay chueco porque esta persona está defendiendo a estos dos. Bueno, pues ahí pierdes toda posible credibilidad que haya podido tener una denuncia de ese tamaño. Pero pues ella sabe cómo se maneja la política desde hace muchísimos años. Y lo hemos visto sexenio tras sexenio, que parece que el que menos posibilidades, el que peor hace las cosas, pues es el que llega y el que se ve bendecido con cargos pues, bastante remunerados. Carolina ha tratado con muchísima gente y ha sabido cómo se mueven estas situaciones. No creo que sea desconocido el crecimiento político que haya tenido. Que haya ocupado cargos muy, muy importantes. La pregunta es, ¿qué ha aportado? ¿O qué beneficio ha tenido el pueblo hidalguense a través de sus cargos? Imagínate que alguien ahora venga y le diga, ¿tú quieres ser diputada? ¿Cómo vas a ser diputada si tú fuiste parte del grupo político de Jesús Murillo? No, no puede ser diputada, no puede ser senadora, o lo que quiera hacer. No, ¿por qué? Pues porque fuiste parte de ese grupo. Así, bueno, ¿y qué? Pues a mí que me demuestren si algo hay, ¿no? Y se benefició durante 3 sexenios. Bueno, pues así es exactamente lo mismo. Por eso le digo, o sea, que no conozca cómo se maneja. Y regreso al punto que yo planteaba al inicio. Si ellos pusieron las reglas del juego, ya no les gustó cómo se juega desde el otro lado de la cancha. Exactamente, ¿no? Pues es también ahí. Ahora, yo le recuerdo que usted, bueno, espero equivocarme, pero va por una posición plurinominal, o sea, ni siquiera va a jugar. O sea, es de hagan lo que hagan, yo ya aquí tengo mi lugarcito seguro. Entonces, no respondió al reto ¿no? que le lanzó Omar Fayad, por cierto, no le dio la importancia, que en realidad tampoco es que tenga mucha importancia, ¿no? Lo minimizó, ¿no? El hecho de decir, no tiene caso que yo haga campaña con una persona que está en un proceso de designación para una embajada a alguien que tiene una representación política como ella. Lo minimizó ahí el tema, pero volviendo al punto, es que los políticos como que de pronto se sienten inmaculados o sienten que jamás han entrado a este juego de la política mexicana. Digo, desgraciadamente todos conocemos casos, hemos leído casos, se han documentado infinidad de casos dentro de la política mexicana, como para que alguien que ha estado ahí, pues yo creo que más de la mitad de su vida, de pronto salga a acusar al de enfrente por hacer algo que pues no lo podemos asegurar, pero pues muy presumiblemente fuiste parte de ese sistema. Y fuiste fue parte del sistema. No, o sea, me refiero de lo que ella está acusando. O sea, no lo puedo asegurar que a lo mejor ella siendo presidenta haya hecho mal uso de ese organismo. Pero el gobernador en turno le manda a decir al presidente o presidenta del tribunal en turno, a ver, ahí te encargo ese asunto. Toda la vida, en todos lados. Y quien diga que no, por amor de Dios. Volvemos un poquito a lo que discutíamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente siempre ha sido el que ha designado a los ministros para favorecerse o para que no lo ataquen o para algo, pero siempre llevan la bendición del presidente. En el caso estatal es lo mismo. El gobernador se sabe que es el que nombra directamente al presidente del tribunal, en este caso presidenta. Entonces no podemos, o sea, no puedes llegar a decir, es que todos hacen, pero yo no. Todos son malos, pero yo no. Y eso no quita ni es óbice para dejar, no perder de vista el hecho de que sí se está investigando, sí hay una investigación
a profundidad, a lo mejor no a toda la profundidad que debería de ser, pero bueno, ahí están 6 funcionarios, 7 alcaldes, 1 o 2 funcionarios un funcionario de alto nivel, 1 de medio y otros de abajito. Pero ahí están las investigaciones, ahí está el hecho de que el sexenio de Mar Fayad es el que más se ha saqueado al erario en toda la historia del Estado, a menos que por allá por 1900 alguien lo haya hecho y nadie se dio cuenta. Bueno, O también cuando pudiera menos ser, de la historia reciente. pudiera ser que es el único que se ha documentado. También pudiera ser eso. El único que se ha investigado. El único que se ha investigado. Exacto. También puede Eso ser. sí es Eso cierto. puede ser. Es el único que se ha investigado, porque bueno, pues antes ya pasaba y a lo mejor 1 o 2, pero ahora es bestial la cantidad de dinero que se ha demostrado que se saqueó. Eso no tiene nada que ver. Entonces, esto fue nada más, lamentablemente, un uso faccioso de declaraciones para hacer ruido, para salir en los medios, para tener la atención de la prensa, etcétera, etcétera, y hasta ahí. Sí, ese llamado de reflectores, y como siempre el llamado, ¿no? Pues, si tiene pruebas, si tiene alguna denuncia, señalamientos o conocimiento de posibles actos que pudieran ser constitutivos de delito, están las instituciones. No lo haga en frente de los medios de comunicación. Acuda ante las instancias correspondientes, ponga sus denuncias y espere que se le dé Y no seguimiento. es la primera vez, ¿no? Hace unos meses, cuando se dio la renuncia masiva de priistas, que ahora son jepistas, verdistas, petistas, cuasi morenistas, el propio presidente del PRI dijo que habían encontrado irregularidades o desfalcos o faltantes, no recuerdo el término que utilizó, por poco más de 26 millones de pesos en la gestión de Julio Valera como presidente del PRI, que iban a presentar las denuncias correspondientes. No presentaron nada porque no hay nada, no encontraron nada, porque si lo hubieran encontrado, lo hubieran denunciado con todos los medios de por delante, ¿no? Entonces, si dicen que van a denunciar algo y no lo hacen, pues es porque no lo encontraron. Y en este caso, pues hicieron exactamente lo mismo. Pero no deberían de ser durante la gestión, no cuando ya termina una persona, porque así estamos acostumbrados. Apenas sale algún gobernador o algún dirigente y se le encuentra, o sea, todo, malos manejos y todo, pero oye, ¿por qué no lo señalaste desde el principio? Exactamente. Por ejemplo, señalaba la diputada federal que algunos presidentes de los que salieron y que ahora son del GPI, que le han referido directamente que fueron obligados a renunciar por el tema de las investigaciones. Que algunos fueron obligados a renunciar para que no se les investigara sus cuentas. ¿Sí lo mencionó? Entonces, pues esto sería incluso incurrir Pero ni la camorra italiana. No, pero sería incurrir en un delito también. Si a ti te están casi confesando un delito de que me obligaron a separarme del PRI para que no me investiguen, pues entonces, ¿por qué renunciaste si no tienes nada que te investiguen, no? O sea, ella está dando a entender que esos presidentes no se quisieron ir porque saben que les van a encontrar algo. Exactamente. Entonces, si ella tiene, pues, esas pruebas o esos indicios de que algo irregular, testimonios, cuando menos. creo que al ser una expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, creo que sabe perfectamente lo que tendría que hacer apegándose a derecho, ¿no? Pero Ahí está el problema, que hay que apegarse a derecho. Nosotros nos apegamos a corte, regresamos. Mira, Joyería Mejías tenemos la experiencia de 33 años establecidos, en el cual ofrecemos todos los productos de relojería fina, relojes como de marca Mido, Longines, Tissot, también todo lo que abarca lo que es el oro de 10, 14 quilates. Publicidad auspiciada por el Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Bueno, regresamos, gracias. Vamos a cerrar este tema de la estafa siniestra. El próximo embajador extraordinario y plenipotenciario en el Reino de Noruega parece que se va a tener que esperar hasta enero, si bien le va, porque las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de Europa, que son las que tienen que votar primero en comisiones y luego al Pleno del Senado, el nombramiento que ya realizó el Poder Ejecutivo Federal como embajador, pues no lo ha hecho, no ha enviado, ya canceló 2 veces o 3 veces, no recuerdo, canceló
martes de la semana antepasada, el jueves de la pasada, no, ya son 3 veces con esta, y seguramente ya estamos en diciembre a partir de este viernes, pues yo creo que lo van a pasar hasta los últimos rescoldos del periodo ordinario que termina el 15 de diciembre, para no hacerle mucho escándalo al asunto, ¿no? Para que no se arme el debate, que no desgasten más al exgobernador de Hidalgo, que no suban o que no hablen senadores, por ejemplo, como Germán Martínez, que estaba furioso por el nombramiento y que públicamente le mandó decir al presidente de la República que si le iba a perdonar la estafa siniestra al exgobernador Omar Fayad. Tan es así que el propio presidente, al día siguiente de ese reclamo del senador Germán Martínez, tuvo que decir en la mañanera, ya para que lo digan en la mañanera, que no fue ninguna otra razón más para darle la embajada que el agradecimiento por la humanidad que demostró en el problema terrible, aquel del incendio de Tlahuelilpan en 2019, ¿fue? 19, 20 por ahí, no, 19, donde hubo muchos fallecidos lamentablemente, y que el gobernador realizó su trabajo como tenía que hacerlo, bien, y el presidente pues ahí estuvo un ratito. Al menos en esa ocasión el presidente sí se apersonó el mismo día, coordinó los trabajos, y volvemos a algunos temas, a lo mejor posó para la foto, pero estuvo, ¿no? O sea, el problema, el chiste era estar. Claro, ¿no? Y el gobernador ahí estuvo todo el tiempo que fue necesario, también coordinando el tema terrible de encontrar los restos de las personas calcinadas, de apagar primero el fuego, y luego todo el proceso dolorosísimo que fue el tema con las familias de todos los fallecidos. Bueno, pues esa es la razón, dijo el presidente, por la que se le entrega la embajada a Omar Fayad, como se ha hecho toda la vida, entregar embajadas como premio, como castigo, como exilio, como lo que sea, pero entregar embajadas pasando por encima de los que tienen carrera diplomática para dársela a políticos que nada han tenido que ver en toda su vida con la diplomacia, con el servicio exterior mexicano, y que ahora así va a ser, ¿no? Bueno, pues supongo que será hasta los últimos días del periodo ordinario, para que en el último momento salga y se vote, y ya todos con la dinámica decembrina encima, cobrando sus aguinaldos de senador. ¿Quién diablos se va a querer quedar a discutir algo si ya cobraste tu aguinaldo de senador? Pero pues si el presidente está justificando el trabajo, porque pues, es su trabajo, por eso era gobernador en ese entonces, pues señor, yo a lo mejor le pido un consulado pues, para los bomberos o para la gente de protección civil, seguridad pública, que también estuvo ahí día y noche, pues en muchísimas funciones, tanto preventivas, de traslados, etcétera, etcétera. Entonces, pero pues también nos gustaría ver a esos bomberos en una embajada, y se reparan. La gente de protección civil también. El exgobernador se irá a Noruega. Pues ahora esperar que, como dices, ¿no? Es así de, ¿qué tenemos pendiente esto? Ah, sí, apruébalo. Vámonos. Yo creo que será hasta el siguiente periodo, no creo que sea en no, lo dudo, y sobre todo por el tema de la estafa siniestra, que efectivamente sigue dando mucho de qué hablar. Veíamos actualizaciones todavía esta semana, y efectivamente el presidente reconoce lo hecho por el exgobernador Omar Fayad durante la tragedia de Tlahuelilpan, lo del COVID, pero pues también hubo algunos accidentes que sucedieron en ese sexenio, como la inundación de Tula, por la cantidad de agua que enviaban cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde murieron pacientes en el IMSS. 15 pacientes fueron los que murieron. Entonces, tú dices que se va hasta el siguiente periodo, o sea, hasta marzo. Hasta marzo. ¿Enero o marzo? Leyó enero. ¿Enero o marzo? Sí, enero, yo creo que con toda esta hermandad. ¿Producción? ¿Enero o marzo? No, a ver, enero o marzo, nada más. Hasta marzo también la producción, entonces estamos 3-2. A ver, en los próximos días de diciembre se sabrá, y estaremos pendientes, por supuesto, para informar cuando ocurra o cuando no ocurra, ¿no? Como ha sido hasta el momento. Pero bueno, ya para terminar, ya nos vamos. Vincularon a proceso al joven estudiante
¿De qué estudia? Derecho, Ciencias Políticas, Esteban Dávila, Esteban Rodríguez Dávila, y además le quitaron, como ya lo habíamos comentado, ya le quitaron el cargo de director o líder, o cómo se le llama, secretario del Consejo Estudiantil Universitario. Pues ahora hay que esperar los próximos 3 meses para que se presenten las pruebas debidas y saber qué es lo que pasa con Esteban, que quien ya está cursando los últimos semestres de la carrera de Derecho. Y que tendrá que presentarse a su firma de forma periódica. La jueza le estableció, creo que semanal, no recuerdo, semanal o mensual, para que firme porque está vinculado a proceso con el beneficio de enfrentarlo en libertad. Pero sí, salió muy desencajado, muy, pues a lo mejor con sentimientos encontrados. Yo lo veía entre molesto, triste, desencajado. No quiso dar ninguna declaración. Se subió a su vehículo y pues esperemos. Aquí la universidad no se ha posicionado en ningún momento al respecto. No, decíamos hace el programa pasado, ¿no? Que estábamos esperando que el comunicado saliera junto con el amparo, pero pues hasta el momento no lo ha hecho. Yo ojalá espero que su graduación no sea adentro del Cerezo. Y relacionando un poco los temas, pues a ver, ahora, ¿cuál será la recompensa para el joven Esteban por parte de la universidad, no? Una vez que... no, lo vas a ver de diputado dentro de 2-3 años. Sí, claro. 3 años, porque ya para la siguiente... Porque yo me imagino, no lo sé, obviamente no lo puedo asegurar, pero me imagino que dentro de las autoridades universitarias, el ex líder estudiantil, pues ahorita es prácticamente un héroe, ¿no? Es un héroe, porque él salió a defender el edificio de Abasolo. Yo dudo que le vayan a dar algo, porque número uno, la universidad se ha ido en contra del gobernador Julio Menchaca Salazar, no ha permitido un acercamiento, no ha tenido un acercamiento con él, al contrario, lo han rechazado, lo han hecho público, y también, pues efectivamente, los señalamientos que han hecho hacia la Procuraduría, y desde luego, me queda claro, ese no fue Esteban directamente, ese fue un guioncito que por ahí le dio pasar gente del rectorio y de la oficina de comunicación. Que se dijo perseguido político. Así es, donde dijo que era una persecución política, entonces, pobrecito, está muy perseguido. O sea, está en la política. No es político. Dice. Mucho menos perseguido. Más que por la justicia en este momento, ahora sí. Pero bueno, qué manera de abaratar el término de perseguido. Pero le recordamos que muchos medios de comunicación están dispuestos a dar a conocer su punto de vista respecto a este proceso. Es él el que se está negando a hacerlo. Cuando dijo que la mayoría de los medios, pues... No, claro, pues si nomás da entrevistas a su teléfono celular para subirlo a Facebook o, en el último de los casos, a los medios oficiales de la universidad, que no recuerdo haberlo visto ahí. Pero bueno, no ha querido dar ninguna clase de entrevista. Si tú te niegas a dar una entrevista, pierdes la oportunidad de dar tu versión de los hechos que algún medio esté informando, incluso mal o por ineptitud o por maldad, pero pierdes la oportunidad de dar tu versión y de combatir precisamente esa desinformación que tú estás considerando que existe. Pero si te niegas y no hablas, pues entonces no hay manera. Pues esperemos que esto se resuelva pronto para bien de todos y que pues Esteban se asesore no a través de los medios de la Universidad Autónoma del Estado. Bueno, pues ya nos vamos. Yo sí lo veo de diputado para la 67. O de director de control escolar o algún tema así. Sí, no, eso sin duda. No, bueno, algún cargo ya más fuera de la estructura universitaria. Diputado. Como vimos igual en la legislatura pasada, el diputado Mayorga, ¿no? O sea, ya hay un caminito, o sea, ya se sabe más o menos por dónde es el asunto. Pues sí, pero ellos no tuvieron un conflicto como este. Pregúntale a los estudiantes cuántos se acuerdan antes de Esteban. De ninguno. Estoy seguro que no te van a dar nombres así específicos de algún dirigente. No hubo algún escándalo como el que ocurrió el 19 de septiembre. Sí, ya. 20 y tantos años. Pero bueno, nos vamos, Beto. Pues vámonos, nos despedimos. El 6 de diciembre, recuerden, en la Plaza Juárez será algo muy austero, desde luego, como lo ha dicho el gobierno de Hidalgo, el encendido del tradicional árbol. Ahí estamos pendientes. Osvaldo.
Pues seguiremos pendientes que quiénes son los que se inscriben para las candidaturas, muchísimos expriistas que ahora han cambiado su corazón y quieren realmente servir al pueblo, entonces aún faltan algunos registros y veremos quién más lo hace. Muchísimas gracias por acompañarnos. Héctor. Gracias, compañeros, como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos, igual que se suscriban a nuestras redes sociales para que estén atentos a toda la información que subimos ahí a los portales, a redes sociales. Y pues sí, como dicen los compañeros, habrá que esperar todas estas noticias que vendrán con este ánimo decembrino y pues a festejar ya las primeras fiestas de esta temporada. Gracias, nos vamos, buen fin de semana. Empezó diciembre y sus posadas. Tenga toda la precaución del mundo. Gracias. Producción, nos vemos. Gracias.